Después de esta mesa va a venir la rifa, entonces pues pueden ir comprando sus boletos a los que les falta. Y bueno, va a haber pues vamos a estar aquí un ratito todavía en lo que nos sacan y pues podemos seguir platicando, ¿sale? Así es que... Ay, perdón, ya el café se acabó y está un poco quemado, así es que ya no se lo tomen. Bueno, muy bien, entonces esta no es nuestra última mesa. Tenemos a dos distinguidos participantes. José Luis Zárate González, él nos va a hablar de el ciclo de vida de los objetos de software por Ted Chiang o Mi Neopet no tiene una tumba para visitar. Ay, siempre me pone en problemas estos títulos. Bueno, aplauso, aplauso. José Luis Zárate González es ganador del segundo lugar del 20º Premio Filosofía y Letras. Es maestro, es ilustrador, es artesano, posee un interés en las artes, la ciencia ficción y la investigación de la enseñanza de idiomas a través de la ficción y la narrativa. También esta es una semblanza resumida porque hay muchas cosas que contar. Eduardo Marjoni Escandón nos va a presentar El hombre en el castillo, el I Ching, como vehículo creativo, meta, intra e interliterario en Philip K. Dick. Y trae todo el changarrito. Él es ingeniero en sistemas, es autor de libros de cuentos y ensayos, es participante desde los 90 en talleres literarios bajo guía de diversos escritores, participa en diversas antologías e imparte talleres de escritura. Pertenece a la generación 2020-2022 de Soconusco Emergente, cursa la licenciatura en creación y estudios literarios del Centro Morelense de las Artes y prepara varios libros, entre más cosas. Muchas gracias, le damos la palabra a José Luis. Me pongo temporizador porque ya me conozco, empiezo a hablar y no paro. Y vale, vengo a hablarles y a recomendarles un libro, y recomendar un libro siempre es una tarea difícil, porque es como contar un sueño. ¿Qué detalles doy? ¿Qué cosa puedo hacer para que sea interesante? ¿Cómo hago que entiendan la maravilla de esto y no suene incompleto y tampoco suene como una contraportada mal hecha de un libro de Vips? Así que para dar eso, quiero hablarles de este libro de Ted Chiang, técnicamente una novela, según los términos de inglés, que es como una novela corta, increíblemente buena, y que me pegó en un momento particular de mi vida a muchos de mis traumas casi olvidados, y es justo de ello lo que quiero tocar ahorita. Esta novela, sobre todo, tocó un trauma que tuve en primaria, segundo, tercero más o menos. En ese momento, en un receso al final, sufrí el dolor de la muerte. Fue un momento pesado para mí, primero llanto y luego ese nudo en la garganta. Y lo peor de todo, la parte que más me quedó, nadie me entendía. Trataba de explicar a las maestras y me decían, ya, deja de llorar, no fue nada, ya sucedió, ya. Y no podía explicarlo. Y no podía hacerles entender de, no solo no es nada, es un dolor pesadísimo que tengo y es una muerte que es enteramente mi culpa. Fui yo causé esto. Y no pude hacerles entender. Y siendo justos, entiendo por qué no entendieron en el momento. La muerte que estaba llorando era la de Pollo. En ese entonces, mis papás me habían conseguido una pequeña copia de Tamagotchi, un huevito circular de plástico azul, todo era píxeles, a duras penas entraba, y era la copia del Tamagotchi, así que no estaba muy bien hecha, requería que lo alimentaras más o menos cada 20 minutos, cosa que para un niño de primaria es un tiempo eterno y muy fácil de olvidar. Y cuando saqué de mi bolsillo a mi bonito pollo, tenía una crucecita un poco tosca y un RIP. No sabía que era RIP, pero sabía que era la crucecita, lo había visto. Es para espantar vampiros y para marcar que se había muerto alguien. Y empecé a llorar, porque Pollo estaba muerto. Y mis maestras que veían, un niño llorando con un huevo azul, diciendo que Pollo está muerto y no cabe un pollo. No sé qué está pasando, no sé por qué estás llorando, no te entiendo. Deja de llorar, no es nada. Pero fue esa primera muerte, que estoy seguro que otros niños de ese mismo tianguis sufrieron, porque era muy popular en ese entonces, que me llevó a darme cuenta de una desconexión que tenía con el resto del mundo. Y algo que era una cosa muy marcada de mi vida que hoy en día se ha ido perdiendo un poco,
Porque antes, lo que era la tecnología me gustaba bastante. Mi papá, ahí mismo, obsesionado estaba él con toda esta área del internet, de la computación. Así que teníamos computadoras, teníamos todo tipo de equipos, tuvimos las primeras conexiones de internet que medio funcionaban, pero no era lo que tenía mi medio. Y es que el detalle, antes el internet no era esta cosa medio vaga alrededor nuestro, eternamente observándonos. Era un lugar. Era un lugar que tenías que ir a una computadora, encenderla, dejar de hacer que la gente pudiera hacer llamadas y entrabas a este espacio. Y una vez que apagabas la computadora, ahí quedaba, dejaba de existir por un momento. Las computadoras, tengan en cuenta, han cambiado mucho. Antes tomaban habitaciones alteras, eran casi altares en el que llegabas e interactuabas con ello. No podían moverse, no podían ir contigo. Hoy en día es algo diferente. Tenemos computadoras siguiéndonos en todas partes. Estamos vagamente enterados de que está unido a nuestras vidas, procesos de contratación, cómo está la publicidad, dónde nos estamos moviendo. Estás siempre con nosotros y es difícil de escapar de este espacio que no es real, no realmente, pero se siente unido. Pero antes no era así. Antes era un lugar que visitabas, era una nostalgia que ya no tengo y reconocías lugares, veías zonas. Y en esta misma noción de que el Internet te puede dar ciertos duelos, de que era un lugar al que visitabas, de que te daba ciertas experiencias, es donde entra un poquito la obra de Ted Chiang, y así ya voy a hablar del libro. Ted Chiang, hombre fascinante, interesante, es genial, pero el hombre escribe unas 13 páginas al año nada más, pero todas son magníficas. Él ha creado una serie amplia de obras y novelas, y es de estos autores que se encuentra firmemente plantado en medio, entre la ciencia ficción dura, de datos y explicaciones de 80 páginas de qué es el electromagnetismo, el Asuabre, que habla de que hay marcianos. ¿Por qué? Porque hay marcianos. Él llega a encontrar un punto hermosamente en medio de estas dos cosas y ha creado obras francamente magníficas. Puede que lo conozcan indirectamente. Una de sus obras ahorita más conocidas es La Llegada, filmada por Villeneuve. Buenísima obra. Originalmente el nombre de la obra no es La Llegada, es La historia de tu vida y es parte de una colección de cuentos que creó Chiang. Y quiero recalcar esto porque este pequeño detalle es el que hace que me enamorara de este autor. En La Llegada uno pensaría, ok, llegan alienígenas y hay que comunicarnos con ellos. Eso ya es un tema interesante, ya es un tema que puedes ampliar. Chiang, obsesivo, magnífico, agrega otros 4 temas encima. Vamos a hablar también del lenguaje, vamos a hablar de la noción del tiempo, no como una línea, sino como un círculo. Y además, ¿sabes qué? Vamos a poner conflictos de cooperación científica. Todo en un bello paquete unido a la noción de la ética. Si sabes que tu hija morirá de una enfermedad terrible, ¿deberías tenerla? ¿O deberías hacer que no sucediera? Y esa es una de las grandes bellezas de él. Aunque su ciencia ficción sí tiene muchos elementos, sí pone un montón de cosas que cada cuento tiene un contenido horrendo, nunca olvida a la gente, que es el centro principal de ello. Él no escribe herramientas de exposición. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿sabías cómo funciona la gravedad? Es un sistema que muchos autores tienden a hacer accidentalmente. Escriben fuentes de, te voy a contar la historia y mi mundo y demás, pero no voy a hablar como un ser humano. Ted Chiang dice, no, estas son personas que viven elementos y cosas. Esquivando un poco, hablando de otro cuento, porque él es un muy buen escritor, quiero hablarles de lo que es esta historia, Liking What You See, a Documentary. Es un cuento que hice en 2002. Es un poco difícil de traducir, pero es como gustándote lo que ves, un documental. Y en este pone la noción de qué pasaría si se desarrollara ¿puedo decirlo? Un tratamiento para generar agnosia hacia la belleza. En otras palabras, puedes ver a alguien, pero no sientes ninguna reacción biológica. Da igual si es simétrico o asimétrico. Puedo saber que en teoría eres bonito, pero no me puedes manipular con eso. Porque hemos visto, ¿no? En la calle te habla alguien súper guapo, bonito, hey, ¿cómo estás? Y reaccionas, porque estamos biológicamente codificados para ello. Pero pone, ¿qué pasaría si en un mundo pudiéramos desactivar eso? Apagarlo con un proceso. Y es un tema interesante. Y nos pone un pequeño drama. Una relación entre dos personas, quieren apagar por un tiempo lo que es esta agnosia, ver la belleza y después decidir si siguen juntos. Dices, ok, yo una historia entera, pero Chiang, como siempre digo, genio loco, agrega más ideas. En un mundo donde la belleza como concepto puede desaparecer, las compañías de maquillajes, de ropa, de modelaje, todas estas compañías millonarias que dependen de la belleza, no es algo que quieran que suceda. Así que empiezan a poner más dinero para la media, demonificar esto. No pierdas la belleza, no dejes de tener esta experiencia. Dinero, dinero, dinero. Tienes el drama que tienen estas dos personas y todavía nos pone un elemento extra. Nos pone la idea de que las compañías de belleza empiezan a desarrollar una inteligencia artificial para dar excelente oratoria.
De repente, cada anuncio, cada persona que te habla convenciéndote de algo, de repente tiene la habilidad de Martin Luther King, de un gran orador. Y cabe destacar, esto se escribió en 2002 y ahora estamos empezando a ver pequeños elementos de ello. La existencia de lo que serían las IAs, cosas como Ana Banana y otro montón de sistemas para crear deepfakes, de repente pueden permitirte no solo cambiar el rostro de alguien, sino también cambiar qué tan convincente eres, cómo te ves cuando hablas. Y no vayamos lejos, esto ya está pegando aquí y el ahora. No sé si les tocaron los anuncios de Sheinbaum, en teoría, mandándote a que inviertas en fondos para Pemex y demás, un deepfake completamente falso que tuvo que decir en la mañanera, hey, esto no es verdad. Pero ¿cuántos cayeron? Porque ya existía esa tecnología. Vivimos en el tipo de historias que cuenta Te Chiang, muchos elementos combinados, unidos en el uno con el otro. Y todas, cada una de sus historias son así. Todas están compuestas de muchas piezas móviles, todas bellas, todas complejas, y todas llevando a una historia muy humana. Es excelente, léanlo si pueden. Y ahora sí, el tema del que venía a hablar, la razón que he estado esquivando todo este rato, quiero hablar un poquito de las mascotas virtuales. En los 2000 y entre 2010 hubo todo este gestalt, este fenómeno que nos llevaba a tener pequeñas mascotas virtuales en este internet que todavía era un lugar. Tenías que ir, sentarte a la computadora y estar en él. Tenías que visitarlos. De la misma manera que ves a tu mascota y le das su comida después de llegar al trabajo, llegabas del trabajo, te sentabas, encendías la computadora y vamos a ver cómo está mi granja de Farmville. Vamos a ver cómo está mi Neopet. Vamos a ir generando y alimentando estas pequeñas cosas. Y antes no era tan agresivo comercialmente hablando. No tenías que pagar 30 pesos, 40 para darle de comer. Era por el placer de hacerlo y a veces cooperabas. Pero fueron cambiando y poco a poco fueron desapareciendo. Farmville, no se les tocó en Facebook. Todos tenían su granjita. Por favor, compárteme, apriete este link. Pero se fue yendo poco a poco. Lo mismo con Neopets, también desapareció. Pero para muchos fue esta fuente de amor auténticamente humano. Era su Neopet, era su granjita. En mi casa, en mi familia, tuvimos en la gripe porcina un cerdito negro en Facebook, perdón, verde, y le llamamos grip porcino. Y lo veíamos, lo visitábamos, lo queríamos mucho. Y cuando desapareció el sistema, grip porcino se fue. Y Farmville se fue. Y los Neopets se fueron. Y de nuevo estaba sintiendo el duelo que sentí con mi Tamagotchi. Era un lugar al que no podía volver. Y digo, era virtual, era falso en el gran esquema de las cosas. Pero mis sentimientos eran reales. Quería verlo. Aunque podía ser otro pollo, otro Tamagotchi, no era el mismo. No era la misma idea. Y ahí parte un poco lo que nos presenta con los ciclos de vida de objetos de software, una novela hecha en 2010, en el que se desarrolló, el autor puso, digo, el ilustrador puso los robots porque era lo más cercano que concebía, pero no hay robots, no hay seres pequeños que crezcan y avancen, es un mundo meramente virtual. Una compañía genera una cosa que llaman los Digital Entities, o Digens, para hacerlo más sencillo, que son básicamente Neopets o Tamagotchis ultra avanzados. Sí aprenden un poco, sí te entienden, pero es meramente un divertimento, es un juguete. Y es un juguete que está muriendo. La compañía que los llevaba quiebra horrendamente y empiezan a cerrar servidores. Y los Digens mueren con eso, desaparecen. Y nos toca la historia de dos personas, una mujer que acaba de perder su trabajo y otro que es trabajador de, si no me recuerdo, contador, que quieren conservar a sus dos mascotas virtuales. Consiguen un pequeño servidor y lo mantienen vivo con su dinero, pero no tienen mucho dinero y es caro hacer eso. Y ella no tiene trabajo. Así que empiezan a ver opciones. ¿Cómo puedo permitir que siga viviendo mi pequeña mascota virtual? ¿Cómo mantengo vivo este amor? Y más importante aún, ¿vale la pena hacerlo? ¿No es real? ¿O lo es? Y esa es un poco la discusión que empieza a tocar bastante Te Chiang. Y empiezan a aprender, además, se vuelven seres un poco más pensantes. Nos empieza a meter este concepto de qué es la conciencia en un ente meramente virtual. Nos mete también el concepto de lo que es el mercado. Una compañía llega con ellos y les presenta la situación. Oye, mira, ¿necesitas dinero? Tengo una solución. Dame una copia, ni siquiera tu mascota, dame una copia de su conciencia. Mi plan es hacer un servicio de acompañamiento y gratificación, código para serviente sexual, de lo que sería tus pequeñas mascotas virtuales. No va a tocar a la tuya, no te preocupes, y a cambio te doy el dinero. Y luego la noción ética. Estoy dando una copia de mi Pikachu para que lo prostituyan, pero a cambio vivirá el mío. ¿Vale la pena hacer esto? ¿Dónde está la ética en este asunto? ¿Qué tanto puedo llegar? Y luego todavía, como les digo, él siempre pone muchas capas a esto.
agrega un detalle extra a la fórmula. Los DJs empiezan a aprender y empieza a dar mucho esta noción de que no es cómo lo programes, es qué experiencias le das, qué tipo de cuidado, casi como un niño. También puedes hacer que este niño sea criado de manera incorrecta, también puedes hacerle daño por accidente. Y todos estos elementos los combina y crea una historia alrededor de ello. Y más importante, sigue siendo una historia humana. Son dos personas tratando de mantener vivas a mascotas que nadie puede ver, que nadie puede tocar. Y todos sus cercanos, sus allegados, no los entienden, porque es algo que vive meramente en la red. Y muchos puede que hayan sentido algo semejante con sus propias creaciones. Dibujos que te gustaron que viven meramente en la tableta digital, publicaciones que hiciste, este cuento de Wattpad que tiene 4,000 kudos y cuando tratas de explicarle a tu amigo, no manches, me dieron 4,000 kudos, te dicen, no, ¿qué es Wattpad? ¿Qué es fanfic? Y no tienes modo de describirlo. Pero si de repente hay una página llamada Archive of Our Own, gigantesca, miles de historias, cientos de millones de cuentos, kilos de palabras, traumas y confort y todo. Si mañana desapareciera, si los servidores misteriosamente se acabaran, ahí hay tragedia. Hay un dolor indescriptible que muchos no van a poder describir a otros, que van a estar como yo en primaria, chillando de la frustración porque se murió mi Tamagotchi. Y todo eso, todas esas sensaciones me despertó esta novela y es por eso que vine a recomendárselas. Es humana, es bella, en momentos un poco confusa porque, como dije, le gusta apilar muchos elementos y le gusta hacer cosas muy complejas, pero su lenguaje es comprensible, entiendes la experiencia de los personajes y no te va a sacar como Kim Stanley Robinson en Marte Rojo, tiene al inicio del capítulo, creo que son alrededor de 30 páginas, donde te explica cómo es el avance orbital para que llegue la nave. Híjole, es una excelente novela, pero me costó pasar por eso, es la ciencia ficción más dura. Pero llega a ese punto medio. Nunca te toca una historia simple de, sí, es un machete láser, no te preocupes. Pero tampoco te va a matar explicándote todo el funcionamiento interno del machete láser. Si tienen la oportunidad, si se cruza en su camino, cualquier cosa de Te-Chan, no necesariamente esta, cualquier cosa, denle un chance. Vale enteramente la pena y van a verse reflejados de alguna manera en esas historias. Porque no importa qué tan rara la ficción, no importa qué tan rara la situación, los humanos reaccionamos como humanos. No somos buenos, no somos malos, somos personas. Y vale, eso sería todo. Muchísimas gracias.